Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A fines del siglo XIX, la Morgue de París era reconocida como el mejor espectáculo gratis de Europa. Cada día, miles de personas se aglomeraban para ver cadáveres de niños, mujeres y hombres que no habían sido identificados, muchos de ellos recuperados de las aguas del río Sena. Entre esos cuerpos, sin embargo, pocos causaron tanta conmoción como el de una joven de unos 16 años que fue llamada la desconocida del Sena y cuya sonrisa hizo que fuera conocida como la Mona Lisa ahogada. En aquella época morir ahogado era muy común, pero se sabía que una persona podía recuperarse de ese estado. La resucitación cardiopulmonar y los desfibriladores han permitido que muchas personas que han estado al borde de la muerte logren recuperarse, y tal vez muchos de ustedes hayan aprendido cómo hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar usando una muñeca plástica, una que tiene una sonrisa muy enigmática. Hoy, en la Ciencia Pop, les voy a contar el caso de la mujer más besada de la historia. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco a la cuenta de Instagram @hablemos.deciencia, a Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia D'Alenson, Macarena Vergara y Pedro Maldonado. Muchísimas gracias a todos. Uno de los grandes problemas de una ciudad como París a comienzos del siglo XIX era la identificación de los cadáveres, algo que se consideraba fundamental para mantener el orden social. Con este fin, en 1804, la morgue de París fue trasladada desde un sótano oscuro y húmedo en la prisión de Grand Châtelet a un nuevo edificio en el lado sur de la Ile de la Cité, una de las dos islas naturales del río Sena, cerca de la Catedral de Notre Dame. El objetivo de este cambio de casa era hacer que más gente entrara para ayudar a identificar los cuerpos, particularmente aquellos que habían sido víctimas de asesinatos y de los que eran encontrados flotando en las aguas del río. En 1868, la morgue de París se trasladó a un nuevo edificio, 3 veces más grande, en la misma Ile de la Cité, detrás de la Catedral de Notre Dame, como parte de las obras de renovación del centro de París a cargo del barón Haussmann. En ese nuevo edificio, las visitas públicas fueron canceladas en marzo de 1907 por razones de higiene moral. Finalmente, en 1923, la morgue de París fue trasladada a un nuevo edificio en el Servicio Médico Legal, en la ribera norte del río Sena, donde funciona hasta el día de hoy. Sin embargo, durante los 100 años en que estuvo abierta al público, la morgue de París se convirtió en el teatro gratuito más popular de Europa. En efecto, a fines del siglo XIX y en los albores del siglo XX, con la Feria Mundial de 1900 teniendo lugar en esa ciudad, la popularidad de París estaba por los aires. La Belle Époque, la bella época que marcaba el periodo de prosperidad entre la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la Primera Guerra Mundial, no solo trajo consigo grandes progresos científicos, médicos y tecnológicos, sino que también marcó fuertemente el movimiento cultural y artístico, engendrando de paso a un nuevo tipo de personaje, el flaneur, el caminante, ese que se pasea sin rumbo fijo, mirando la ciudad. Y el flaneur encontró en la morgue de París el mejor espectáculo gratuito que la Ciudad de la Luz podía ofrecer. Inicialmente, los cuerpos solo eran exhibidos por 3 días, ya que después de ese tiempo el estado de descomposición hacía imposible mantenerlos a la vista del público. 2 revoluciones tecnológicas permitieron aumentar el tiempo de exposición. La primera fue la fotografía, que la morgue comenzó a utilizar en 1877. Todos los cuerpos que no eran identificados luego de 3 días eran fotografiados y esas imágenes eran puestas en la entrada de la morgue. La otra revolución tecnológica ocurrió en 1882, cuando se instaló un sistema de refrigeración que permitía extender el tiempo de exposición de los cuerpos. Y no solo los parisinos eran atraídos por el espectáculo grotesco de los cuerpos exhibidos en la morgue.
Los turistas ingleses, atraídos por la prosperidad de la Belle Époque parisina, sabían, gracias a las guías de turismo, que la morgue era un imperdible de la ciudad. Hasta 20.000 personas al día la visitaban y de vez en cuando, con gran alboroto. A principios de agosto de 1886, el cuerpo de una niña de unos 4 años fue encontrado en la Rue de Beauvois. Durante varios días, unas 150.000 personas se agolparon para ver el cuerpo de la niña, vestida con un vestido blanco y sentada en una silla roja, a la espera de que alguien la reconociera. Finalmente, el cuerpo tuvo que ser enterrado como NN, que viene del latín nomen nescio, literalmente no sé el nombre. Ahora, probablemente de todos los cuerpos que fueron recogidos del río Sena, ninguno tenga una historia tan interesante como l'Inconnue de la Seine, la desconocida del Sena. Se trataba del cuerpo de una joven de unos 16 años que fue recogida de las aguas del río Sena a fines de la década de 1880. Y lo particular de esta historia es lo que pasó con su cara. Una de las versiones cuenta que, impresionado por su expresión apacible y sonrisa leve y misteriosa, el médico patólogo a cargo de la morgue, y que recibió el cuerpo de la desconocida, decidió mandar a hacer una máscara mortuoria. Y de alguna forma, la máscara se hizo muy popular. Muy popular. Tanto que de hecho pasó a ser un ícono cultural e inspiración entre artistas, y fue producida en masa a inicios del siglo XX. Albert Camus la llamaba la Mona Lisa ahogada, y Vladimir Nabokov le dedicó un poema, L'Inconnue de la Seine, en 1934. Hasta el día de hoy, el taller de Lorenzi, fundado en 1871, guarda el molde de la máscara de la desconocida del Sena. Su actual dueño, bisnieto del fundador, desconoce si el molde es el original o si lo obtuvo de la morgue de París. Pero como les decía, esa es una de las versiones. La otra, tal vez menos atractiva, dice que una mujer ahogada no tendría esa expresión tan serena y que la máscara correspondería al rostro de la hija de un fabricante alemán de máscaras. Como sea, este objeto se convirtió en un adorno familiar muy común en las paredes de las casas de Europa. La historia de la Mona Lisa ahogada del Sena se cruza con otras historias de ahogados y un hecho muy curioso. A veces, por alguna razón que nadie entendía, quienes se ahogaban no morían. Estas historias eran muy populares en Londres, otra gran ciudad europea cruzada por un río. En la capital inglesa, esta idea de que la muerte por ahogamiento era reversible estaba tan extendida que en 1774 se fundó la Sociedad para la Recuperación de las Personas Aparentemente Ahogadas. En esa época, morir ahogado era bastante común debido a la presencia de ríos en las principales ciudades y también al hecho de que muy poca gente sabía nadar. Pero también se sabía que el ahogamiento era reversible. Por eso se diseñaron métodos para resucitar a los ahogados, como la respiración artificial o cosas bastante exóticas, como enemas con humo de tabaco, tal cual. Usando un tubo que se introducía por el recto, se insuflaba el humo del tabaco con la idea de que eso, de alguna forma, haría que las personas respiraran de manera espontánea. Afortunadamente, ahora tenemos otros métodos y probablemente el más famoso y conocido sea la resucitación cardiopulmonar. Pero de eso vamos a hablar después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgae, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional CienciaPop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. El 5 de junio del año 2011, Jeremiah Klesic tuvo un infarto. Su esposa lo llevó al hospital y el 10 de junio tuvo otro infarto, esta vez en el hospital. Su corazón estaba muy débil y los médicos le aplicaron resucitación cardiopulmonar.
Jeremías abrió los ojos, pero rápidamente cayó inconsciente y su corazón se detuvo. Por lo general, la resucitación cardiopulmonar se hace por un máximo de 30 minutos, pero como Jeremías mostraba respuestas de manera periódica, abría los ojos, respiraba y preguntaba por su esposa para volver a tener un paro cardiorrespiratorio, los médicos insistieron. Finalmente, un total de 20 médicos le practicó resucitación cardiopulmonar por 5 horas y media, hasta que lograron finalmente estabilizarlo. De manera anecdótica, uno de los médicos que participó en esta maratón de resucitación cardiopulmonar se llamaba Donald Lazarus. Los orígenes de la resucitación cardiopulmonar se remontan al siglo XIX, cuando el doctor Henry Robert Sylvester describió un método de ventilación artificial, conocido actualmente como el método Sylvester, en el que el paciente se acuesta boca arriba y se levantan los brazos por encima de la cabeza para ayudar a la inhalación, y luego se presionan contra el pecho para ayudar a la exhalación. El procedimiento se repite 16 veces por minuto. Este tipo de ventilación artificial se ve ocasionalmente en películas realizadas a principios del siglo XX. Una segunda técnica, llamada técnica de Holger Nielsen, fue descrita en la primera edición del manual Boy Scout en los Estados Unidos en 1911. Se trataba de una forma de ventilación artificial donde la persona estaba acostada boca abajo, con la cabeza hacia un lado y descansando sobre las palmas de ambas manos. En esa posición se toman los codos de la persona y estos se levantan hacia la cabeza y luego se bajan para presionar la espalda. Esta es una forma de ventilación artificial que fue bastante usada en la década de 1950 y de hecho aparece en varias series de televisión como Lassie y también en algunos dibujos animados como Tom y Jerry. Este método continuaría mostrándose, con fines históricos, junto con la resucitación cardiopulmonar moderna en el manual de Boy Scout hasta su novena edición de 1979. La técnica fue posteriormente prohibida en los manuales de primeros auxilios en el Reino Unido. La resucitación cardiopulmonar moderna fue perfeccionada en 1962 por James Judd, Peter Safar, James Elan y otros médicos. La técnica fue usada primero en perros y luego para salvar la vida de un niño que se había ahogado. Una cosa interesante de la resucitación cardiopulmonar es que no solo sirve para salvar la vida de la persona que la recibe. En efecto, en caso de muerte, si la persona ha recibido resucitación cardiopulmonar, aumenta la probabilidad de que los riñones y el hígado puedan ser trasplantados. De hecho, anualmente en Estados Unidos se trasplantan 1000 órganos de personas que han recibido resucitación cardiopulmonar. El principal objetivo de las maniobras de resucitación cardiopulmonar, a través del masaje cardíaco y a través de la respiración artificial, es mantener la oxigenación de los tejidos. En efecto, si una persona entra en un paro cardiorrespiratorio, lo más importante que ocurrirá es que los órganos dejarán de recibir oxígeno. Por eso, el masaje cardíaco permite mantener la circulación de la sangre y, por otro lado, la respiración artificial permite mantener el intercambio gaseoso. De esta forma, se asegura que, durante el proceso que dure el paro cardiorrespiratorio, los tejidos, y particularmente el cerebro, seguirán recibiendo oxígeno. Esto hasta que la persona, de manera autónoma, logre respirar y su corazón vuelva a funcionar. Ahora, en el caso de los paros cardíacos, se ha masificado el uso de desfibriladores externos automáticos. El corazón es un músculo en el que las fibras musculares responden a un impulso eléctrico que se mueve de cierta forma por el corazón, generando una contracción muscular ordenada y que puede mover eficientemente sangre por el cuerpo. Sin embargo, en algunos casos, este impulso eléctrico es desordenado, lo que produce actividad muscular caótica y demasiado rápida como para permitir que el corazón efectivamente bombee sangre. Esto quiere decir que, aunque hay un impulso eléctrico en el corazón, su actividad es desordenada, lo que hace que en paralelo la actividad muscular y la contracción también lo sean y por lo tanto no bombea sangre de manera eficiente. Un desfibrilador es una máquina que se utiliza cuando hay un paro cardíaco que ocurre por una fibrilación ventricular. El corazón es un órgano que tiene un sistema eléctrico interno y que de forma organizada se emite un impulso eléctrico que recorre el corazón y esto
genera que finalmente el corazón se pueda contraer y expulsar la sangre. Cuando este impulso eléctrico se desorganiza, el corazón no puede contraerse y por lo tanto no puede expulsar la sangre y en ese caso se produce un paro cardíaco por una fibrilación ventricular. En ese caso, el desfibrilador lo que hace es que emite un choque eléctrico al corazón para que se reinicie y nuevamente se organice el impulso y pueda generar el impulso de la sangre hacia adelante y el corazón vuelva a activarse. Los desfibriladores más conocidos son los desfibriladores externos automáticos o DEAs, los cuales están ubicados en zonas donde hay alta concentración de público. Esto quiere decir, por ejemplo, en estadios, por ejemplo, en gimnasios, por ejemplo, en aeropuertos, etcétera. Hay que conocer que la primera causa de paro cardíaco en adultos es por una fibrilación ventricular y por lo tanto, frente a cualquier pérdida de conocimiento secundaria a un paro cardíaco, se debe conectar estos desfibriladores que funcionan de manera automática. Esto es, reconocen el tipo de paro que hay y si es por una fibrilación, emiten un choque eléctrico para que se reorganice nuevamente, para que se reinicie, ¿no es cierto?, el impulso eléctrico en el corazón y de esta forma poder generar la contracción ventricular y por lo tanto que el corazón pueda cumplir su función nuevamente. La voz que escucharon es la del doctor José Miguel Bernucci, especialista en medicina interna y secretario nacional del Colegio Médico de Chile. La fibrilación es una contracción irregular y caótica de las fibras musculares del corazón, similar a un temblor incontrolable y que por su naturaleza desordenada no consigue hacer que el corazón bombee sangre. Cuando ocurre en las cámaras bajas del corazón, se denomina fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es la primera causa de paro cardíaco en adultos y por lo tanto es importante, en caso de estar disponible, usar un desfibrilador externo automático. Si el ritmo de ese corazón es desfibrilable, es decir, el corazón presenta actividad eléctrica, pero esta es desordenada, el desfibrilador externo automático lo va a desfibrilar. Sin embargo, en ausencia de actividad eléctrica, el desfibrilador externo automático indicará que se deben comenzar las maniobras de resucitación manuales y no desfibrilará al paciente, básicamente porque en ausencia de actividad eléctrica no hay nada que desfibrilar. Cuando vemos en las películas esta famosa línea plana con el pibito ¡pip!, eso demuestra que no hay actividad eléctrica ninguna. Eso se llama asistolía y el corazón deja de funcionar porque ya no tiene actividad eléctrica. En ese caso, el desfibrilador que vemos en las películas no sirve, ya que el desfibrilador solamente funciona cuando hay actividad eléctrica desorganizada, pero no en ausencia de esta, como en la línea plana que aparece en las películas. Así es, el cine nos mintió otra vez. Y hablando de cine, si bien el uso de algunas drogas como adrenalina y naloxona pueden ayudar a recuperar un paro cardíaco, la ruta de administración intracardíaca, tal como se vio en la película Pulp Fiction, debería ser el último recurso, debido a lo complejo del procedimiento y a la enorme posibilidad de dañar el corazón, venas o arterias. Y en otra historia relacionada, Nikki Sixx, bajista y cofundador de la banda de glam rock Motley Crue, tuvo algunos años bastante rudos con su banda, hechos que pueden revisar en la película de tipo biográfica The Dirt, que describe los años más alocados de la banda. En ese contexto, Nikki Sixx tuvo un paro cardiorrespiratorio debido a una sobredosis de heroína. Según su propio relato, en la ambulancia camino al hospital y sin pulso, el paramédico le habría dado 2 inyecciones de adrenalina en el corazón, las que terminaron por darle un puntapié inicial salvándole la vida. Nikki Sixx aprovechó esta experiencia y escribió la canción Kickstart My Heart, uno de los hits de la banda y que hace referencia justamente a este incidente. Ahora bien, uno de los grandes problemas con las maniobras de resucitación cardiopulmonar eran las lesiones. Fracturas de costilla, de esternón y daño pulmonar eran tremendamente frecuentes hace décadas atrás, cuando no había formas sencillas de recibir entrenamiento al respecto.
Sin embargo, esto ha mejorado muchísimo. En la década de los 60, el 97% de los pacientes que recibía resucitación cardiopulmonar terminaba con fracturas en las costillas, y en la década de los 90 eso bajó a un 55%. ¿Por qué bajó tanto? Entrenamiento. El entrenamiento en técnicas adecuadas de resucitación cardiopulmonar es muy importante y ha tenido efectos positivos muy profundos en quienes reciben resucitación cardiopulmonar. Y este gran cambio en la frecuencia de las lesiones al aplicar resucitación cardiopulmonar se la debemos a un juguete. Asmund Laerdal era un fabricante de tarjetas de Navidad y juguetes de madera noruego. Comenzó con un pequeño negocio en la década de los 40 usando los pocos materiales disponibles durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los años como desarrollador de juguetes, Laerdal descubrió que el PVC modificado podía convertirse en un tipo de plástico blando que era un excelente material para la fabricación de juguetes y muñecas. El uso de plásticos blandos revolucionó a la industria del juguete y hacia 1960 la empresa de Laerdal había vendido más de 100 millones de automóviles de juguete de la marca Tomte en más de 100 países. Y la muñeca de PVC llamada Anne, también fabricada por Laerdal, fue nombrada Juguete del Año y se convirtió en un éxito de ventas en toda Europa. Debido a esta experiencia con plásticos blandos, la Defensa Civil de Noruega le pidió a Laerdal que diseñara heridas de imitación de aspecto natural para el entrenamiento militar. Ahora, ¿cómo un fabricante de juguetes se convirtió en un actor clave para el entrenamiento de la resucitación cardiopulmonar? Resulta que Asmund Laerdal estuvo a punto de perder a uno de sus hijos ahogado en Noruega, y ese evento lo dejó muy sensibilizado con la relevancia de las técnicas de resucitación cardiopulmonar. El doctor Peter Safar, uno de los desarrolladores de estas técnicas, pensaba que un muñeco de entrenamiento en escala 1:1 podía hacer que esa técnica se popularizara. El anestesiólogo noruego Bjørn Lind se acercó a Asmund Laerdal para pedirle que diseñara un muñeco realista para entrenar el nuevo concepto de ventilación boca a boca y masaje cardíaco. Laerdal, aún muy impactado por el accidente de su hijo, aceptó de inmediato. Juntos, Asmund Laerdal, Bjørn Lind y el Dr. Peter Safar desarrollaron el primer simulador de pacientes del mundo, conocido como Resucian, que se introdujo en 1960 y que ha permitido que millones de personas se entrenen en las maniobras de la resucitación cardiopulmonar. Ahora, cuando Laerdal se embarcó en el diseño del muñeco, llegó a un punto en el que tuvo que decidir si ese muñeco iba a ser muñeca o muñeco. Laerdal decidió que debía tener cara de mujer, para que los hombres no se sintieran cohibidos de hacer respiración boca a boca. Y en ese momento, Laerdal recordó una bella máscara que estaba colgada en uno de los muros de la casa de su abuela. Era la cara de la desconocida del Sena. En efecto, la cara de las muñecas de entrenamiento para resucitación cardiopulmonar más populares del mundo corresponde al rostro de la máscara que se popularizó en París a fines del siglo XIX. De esa forma, la desconocida del Sena se ha convertido en la mujer más besada del mundo y la que más vidas ha salvado. Una historia dentro de otra historia. Estudios recientes han demostrado que la resucitación cardiopulmonar inmediata, seguida de desfibrilación dentro de los primeros minutos de un paro cardíaco repentino con fibrilación ventricular, mejora drásticamente la supervivencia. En ciudades como Seattle, por ejemplo, donde el entrenamiento en resucitación cardiopulmonar es generalizado y la desfibrilación por parte de personal de emergencia ocurre rápidamente, la tasa de supervivencia es de aproximadamente el 20% por todas las causas y puede llegar al 57% si se trata de un paro cardíaco desfibrilable. En ciudades como Nueva York, sin esas ventajas, la tasa de supervivencia es de solo el 5% para un paro cardíaco desfibrilable. Finaliza así la historia del día de hoy, que espero hayan disfrutado. Como siempre, espero sus comentarios en redes sociales. Recuerden que me encuentran en Twitter y en Instagram como @gabotuitero. Y si les gusta este proyecto, recuerden inscribirse en Patreon. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y lávense las manos.